consolidando su mayoría en las elecciones del 2021, además con las elecciones regionales celebradas recientemente, Morena gobierna ya 2/3 partes. Si no te importa, corrígeme si me equivoco, eres senadora por el Movimiento al Socialismo en Bolivia, ¿no? Yo soy la esposa de Fernando Guanaco. Fantástico. El Movimiento al Socialismo, creo que todos lo sabéis, tiene la mayoría en la Cámara y en el Senado de Bolivia, y recientemente, como sabéis también, se han enfrentado a un golpe de Estado que se impuso y que promovió incluso, como decía, otro gobierno. Gracias a la representación del pueblo boliviano y del Movimiento al Socialismo, consiguieron revertir ese golpe de Estado y vuelven a gobernar en Bolivia. En tercer lugar, quiero presentar, voy ahora con Fausto Jarrín, que ha sido hasta hace poco asambleísta de Unión por la Esperanza, una coalición promovida por el Movimiento de la Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa y Andrés Arauz, que tienen, si no me equivoco, Fausto, 47 asambleístas en la Asamblea Nacional. Son la principal fuerza de la Asamblea, la principal fuerza del país, social, política e institucionalmente, y la principal fuerza progresista del país. Todo pese a la reconducción sufrida con la presidencia de Lenín Moreno, lógicamente bajo la tutela norteamericana, y todo pese a la persecución que están sufriendo, que llevan años sufriendo, compañeros no solo como el expresidente Rafael Correa, sino también compañeros como Jorge Glass, que sigue encarcelado en Ecuador, Wilson Pastor y hasta 15 dirigentes, si no me equivoco. Fausto, además de ser asambleísta hasta hace poco, es abogado defensor de Rafael Correa y de estos compañeros, y ha dejado su puesto en la Asamblea precisamente para poder llevar adelante la defensa de los compañeros. Y en último lugar está Gustavo Triana, que en este caso es la tercera vez que contamos con él, que es un placer contar contigo, Gustavo. Bueno, segunda vez que contamos contigo, tercera vez que contamos con la representación colombiana en la Escuela de Unificación Comunista de España. Gustavo es secretario general de Dignidad, un partido que nació en el 2020, pero que es la unión de varios sectores políticos, entre los que se encuentra, como sabéis, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, el MOI, con una larga historia y tradición en Colombia, que se unen promoviendo dignidad. Se unieron a otros partidos como Unidad Santandereana, sectores del Polo Democrático y Alternativo, que, como sabéis, también fundaron los compañeros del MOI, y otros aliados entre sectores de empresarios, dirigentes sindicales, campesinos. Forman parte de la coalición Centro Esperanza, que se presentó a las elecciones del 2022, formada por 5 partidos colombianos, y ahora mismo son una de las principales, si no la principal fuerza progresista, con 50 alcaldías, más de 1000 concejales, 13 escaños en el Senado y 17 en la Cámara de Representantes. Estos 4 compañeros y compañeras representan la revolución democrática y popular en Iberoamérica, y tenemos la suerte de contar con ellos para poder explicarnos qué es lo que ha cambiado y cuáles son las encrucijadas que se encuentran ahora en Iberoamérica. Básicamente lo que les vamos a pedir, y hemos estado hablando, es 10 minutos de intervención por cada compañero y compañera, para que, en fin, nos expliquen su punto de vista, y a continuación podremos hacerles algunas preguntas. Si os parece, lo vamos a hacer por orden alfabético, tal y como ha ido la presentación, de forma que en primer lugar empiece la contadora, Berta Luján, a continuación intervenga Cecilia, después intervenga Fausto y por último, y en último lugar, Gustavo. Antes de que empiece la portadora, Berta Luján, pedir, por favor, un aplauso para los 4.
de estar hoy aquí dialogando, conversando con ustedes. Me da mucho gusto que haya este tipo de eventos porque nos ponen pues a platicar en común sobre lo que estamos viviendo y recogiendo algo de nuestra historia. Me dijeron que de manera muy rápida habláramos de las diferencias entre la situación que existía en nuestro país hace 50 años y lo que estamos viviendo ahora. Son muchos años, 50, ¿verdad? Simplemente decir, nosotros en el siglo pasado vivimos un movimiento revolucionario, estoy hablando 1910, 1920, armado, que trajo consigo un cambio de régimen, una constitución política que es la que sigue vigente en nuestro país y una serie de reformas que llevaron a conseguir algunas de las demandas de los revolucionarios, tanto en el orden económico como social. Tuvimos en la década de los 30 un gobierno muy cercano a la gente que retomó, entre otras cosas, los cambios en el sector rural, la reforma agraria, la entrega de la tierra, temas importantes como la educación, como la nacionalización del petróleo, uno de los principales recursos naturales que hay en el país, con el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, a partir de los 40 tuvimos una regresión. Gobiernos conservadores del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, tomaron el poder y no lo dejaron hasta 70 años después. El Partido Revolucionario Institucional acabó con la democracia en el país, se convirtió en partido de Estado, un partido clientelar, corporativo, que corporativizó precisamente a los movimientos sociales, a los sindicatos, las organizaciones campesinas, etcétera, y con esta revolución institucionalizada, PRI, Partido Revolucionario Institucional, crearon en el país un sistema político que finalmente rechazó la posibilidad de una apertura política hacia los socios. Estamos hablando hasta los 60 de un régimen represivo en contra de cualquier movimiento de oposición en el campo, en las ciudades. Estamos hablando de un partido que anuló la posibilidad del respeto al voto. Las elecciones no eran más que simulación política, y frente a esto pues tenemos una serie de movilizaciones, de movimientos sociales y políticos que están presentes en todas esta época, en todos estos años. Tenemos, por ejemplo, en el 68, el movimiento estudiantil que tenía como demandas precisamente la democratización del país y en contra de la represión. Tenemos los movimientos sindicales, de ferrocarrileros, de médicos, etcétera, pero también la aparición de la guerrilla, tanto rural como urbana, que estuvo presente en el país más de 15 años, la Liga 23 de septiembre, sobre todo en el campo urbano, y movimientos del sudeste del país de General Vázquez y de Lucio Cabañas. Tenemos como respuesta tanto a los movimientos pacíficos como armados una represión brutal por parte del gobierno, en el caso del 78, la represión a los estudiantes, en el 72 no se repitió, y en el caso de la guerrilla, pues igualmente una represión terrible en sus territorios. Llegamos entonces
a fines de los 70, a que el régimen empezó a abrir el espacio político, y vimos una reforma que permitió finalmente que los partidos de oposición estuvieran presentes en las elecciones. En 1982 empiezan en México a imponerse las políticas neoliberales, esta de privatización del patrimonio nacional, de entrega a capital transnacional de los principales sectores económicos del país, y junto con esto, pues, el incremento de la desigualdad, la caída salarial del ingreso social de una manera bastante drástica, la aparición también de un proceso de concentración de la riqueza que llevó a que cada vez los ricos fueran más ricos, los pobres cada vez más pobres. Esta entrega del patrimonio nacional finalmente provocó que partes importantes de la economía, como el petróleo, la electricidad, los medios de transporte, ferrocarril, líneas aéreas, los puertos, etcétera, que era el patrimonio de la nación, se fuera privatizando de manera que se fue entregando este patrimonio, esta riqueza nacional a capital privado, tanto nacional como extranjero. Llegamos a fines de los 90, particularmente 1988, es un momento fundamental en donde la izquierda, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, toma las riendas de un movimiento de oposición que se enfrenta al PRI y que gana la elección del 88. Aquí vamos a tener el primer fraude electoral que acaba con la posibilidad de que en este momento haya un cambio de régimen en el país. Esto provoca la organización de un partido de izquierda que lo fue en sus inicios, que aglutinó la mayor parte de la izquierda organizada, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en donde el ingeniero Cárdenas fue un dirigente principal. Después del fraude del 88, tenemos el paso de nuestro país a una mayor integración hacia la economía de los Estados Unidos. 1994, año en el que se firma un tratado comercial, un tratado de libre comercio intelectual con Estados Unidos y con Canadá. El 1 de enero de 1994, cuando inicia este tratado, aparece en el país el ZLN, el movimiento guerrillero de los indígenas en el país, de Chiapas, que luego acompañado por una serie de movimientos indígenas que van a exigir reformas de carácter social y de apoyo a los pueblo, y finalmente plasmada
en cambios de leyes, en cambios jurídicos que dan posibilidad de actuar de manera institucional. Llega Andrés Manuel López Obrador a suceder al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el gobierno de la de México, del país. Andrés Manuel López Obrador en el 2000 inicia un gobierno que es el antecedente de lo que estamos viviendo hoy en México a partir de 2018, año en el que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, logra tomar el gobierno, logra llegar al poder federal, y en este año 2000, de 2000 a 2005, Andrés Manuel impone un cambio muy importante en la forma de gobernar, de cara al pueblo, con el pueblo y con una política social y una política económica que marca una diferencia trascendental en la vida pública del país. En aquel del país se plantea convertirse en partido político. Y ahí se decide seguir siendo movimiento y solicitar el registro como partido político nacional. Estamos hablando de 2014. En 2018, después de obtener el registro como partido y de decidir que seguiríamos siendo un movimiento nacional de construcción del cambio, de la transformación del país, logramos llegar al gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, gobierna desde 2018, se van a cumplir 4 años de gobierno y repito, en este momento estamos gobernando 22 de las 32 entidades o estados del país, más de 700 municipios, también a lo largo y ancho de México. Tenemos mayoría en el Congreso Federal, Cámara de Diputados, de Senadores y también una amplia mayoría de la mayor parte de los congresos locales en México. ¿Qué hemos logrado en estos años? Bueno, hay que decir que ha habido un cambio radical en la manera de gobernar frente a los gobiernos del PRI y luego del PAN, que estuvieron durante dos sexenios, estos últimos, un partido de derecha conservador. Hay una cantidad de cambios estructurales que hoy nos colocan en una situación totalmente diferente, radicalmente distinta de la que existió durante los últimos 80 años en México. Es la primera vez que se dan cuentas claras, que se rinden cuentas a la ciudadanía cada día en un ejercicio de diálogo con los medios de comunicación que se repite cada mañana, a partir de lo cual el presidente tiene un contacto directo con la ciudadanía a partir de este ejercicio. Hay que decir que todas las semanas hay visitas directas a cada una de las zonas en donde existen programas, esto es a nivel de todo el territorio nacional,
y que como algunos de los logros, porque se me acaba el tiempo, pero algunos de los logros que hemos tenido, pues es enfrentar la desigualdad con política. En el sureste de México hasta la construcción de una refinería y la reconstrucción de 6 refinerías más que van a permitir a nuestro país ser autosuficientes en materia de gasolinas y diésel. Es decir, que ha dado una prevención al proceso de privatización tanto en materia eléctrica como en materia petrolera, esto es a nivel de los energéticos, y que se ha detenido el proceso de entrega del territorio a las compañías canadienses fundamentalmente, que recibieron durante los últimos 20 años concesiones para la explotación minera en todo el país. Más de la mitad del territorio se concesionó a estas empresas y hoy estamos en un periodo de recuperación de esta parte del territorio nacional. Decir que la desigualdad también se ha detectado a partir de un nuevo proyecto de política social muy amplio para los sectores vulnerables, para la atención de los temas centrales de derechos humanos como son la salud, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera. Esto como un ejemplo de lo que hemos ido logrando, tal vez de sus preguntas pudiéramos completar este panorama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, contadora. Damos paso ahora a Cecilia Pinedo, del Movimiento al Socialismo. Cecilia, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí tomando el lugar de Fernando Guanacuni, él está abordando el guión en este momento. No pudo estar aquí, sin embargo, me pidió que lo estuviera. Espero ser una digna representación suya. Comentarles un poquito que Bolivia, siendo un país muy rico en oro, en zinc, en plata, en petróleo, en gas y litio, durante toda su vida republicana había estado sumido en la pobreza, en la extrema pobreza. Un 64% de nuestro país hasta el año en que el En 14 años que gobernamos, hasta como bien dijo Joan, y el golpe de Estado en el año 2019, en estos 14 años realmente se aportaron cambios muy profundos en todo lo que ha sido este proceso en Bolivia, este proceso de cambio en Bolivia.
El proceso aportó no solamente en el área económica, ¿no?, sino en el área social y política. En 14 años de gobierno, ese 64% se redujo, ¿no? Especialmente el 37% de pobreza extrema se redujo un 15%. Y en 14 años se hizo lo que no se había hecho en 180 años ya de república en Bolivia, ¿no? Se trabajó en muchísimas áreas como la implementación de agua en los 340 municipios que hoy en día tiene Bolivia, en producción o en recuperación de semillas, en construcción de colegios, en construcción de hospitales, en construcción de caminos, infraestructura caminera. Realmente el cambio comenzó, podemos decir, a partir del año 2006, ¿no? Habíamos estado siendo un país tan rico, ¿no? Viviendo como un país muy pobre, obviamente con una élite gobernante que siempre había em, estado usufructuando, ¿no?, del poder en beneficio solamente de los suyos, de sus familiares y de sus amigos. Encontramos al país em, sin caminos, ¿no?, sin escuelas, con índices muy altos de pobreza, deserción escolar, em, sin infraestructura hospitalaria, ¿no? Con un abandono terrible porque la migración, ¿no?, la migración del campo hacia las ciudades era constante, permanente y en crecimiento, debido al olvido en el que se había sumido a las distintas regiones de nuestro país. Em, en estos 14 años se han aportado en cambios muy profundos a nivel económico, ¿no? Para darles un ejemplo solamente, hasta antes de la llegada del MAS y PCP y del compañero Evo Morales al gobierno, el 82%, ¿no?, de las utilidades por la explotación del petróleo, del gas, se lo llevaban las transnacionales, ¿no?, la empresa privada, los inversionistas extranjeros. Y solamente quedaba un 18% en Bolivia, ¿no? A partir de la llegada del compañero Evo Morales y la nacionalización de nuestros recursos, esto se invirtió. Es decir, el 18% correspondía para la empresa privada, para las empresas extranjeras, y ya quedaba para Bolivia un 82% de los ingresos, de las utilidades. Esto permitió una inyección a nivel económico en todos los niveles y, por supuesto, una distribución y una redistribución más equitativa de la riqueza. Y esto hace a todo el conjunto de cambios sociales que vivió nuestro país a partir de entonces, ¿no? La implementación de, como les decía, agua, recuperación de semillas, de construcción de colegios. No estoy hablando de en 2 o 3 o 4 o 5 ciudades, en los 340 municipios de Bolivia, la construcción de colegios, de hospitales y de caminos. Entonces, esto nos dio la posibilidad, estos cambios económicos nos dieron la posibilidad de realizar profundos cambios a nivel social, la implementación de los bonos, por ejemplo, para evitar la deserción escolar. Hoy en día es más de pronto apetecible para las familias tener a sus hijos en un colegio estatal que en un colegio privado, porque están asegurados los bonos de los niños que estudian en el nivel público, en el área pública. La redistribución de bonos para las mujeres embarazadas, para las mujeres lactantes, y bueno, una serie de bonos que permitieron a social realizar muchísimos cambios. Em, el sueldo mínimo, el sueldo mínimo en Bolivia hasta el año 2005 era de 440 bolivianos, más o menos unos
$80, ¿no? Para que tengan idea al cambio. Hasta el año 2019, o hasta el año 2018, que, bueno, culminó eh, el gobierno de Evo Morales, exactamente en noviembre del 2019, el sueldo mínimo se había incrementado a 2.120 bolivianos. Imagínense, no solamente se ha duplicado, ¿no? Se había quintuplicado en esos 14 años de gobiernos el sueldo mínimo. Ya no era un problema el hecho de que los profesores estén pidiendo cada año, como lo hacían antes de Evo Morales, el aumento en las calles y por lo tanto dejando los colegios estatales cerrados sin pasar clases, aproximadamente un 30-40% de la gestión escolar durante el año. Hoy en día los profesores de los colegios fiscales, de los colegios estatales, son los mejores pagados en Bolivia. Es mucho más interesante para un profesor ser profesor de un colegio fiscal que de un colegio privado, ya que un colegio privado difícilmente alcanza esos estándares que el gobierno permite a sus profesores. Realmente Bolivia es una nueva Bolivia a partir del año 2006. No solamente a nivel económico, a nivel social, a nivel político también se han realizado cambios importantes, como la, mm, la redacción de una nueva constitución política del Estado que fue implementada en el año 2009, a través de la cual dejamos de ser república y pasamos a ser Estado plurinacional. em, Realmente configura de una manera totalmente y radicalmente distinta las relaciones en nuestro país, ¿no? Em, Uno de los problemas que había vivido siempre Bolivia había sido la exclusión social, ¿no? De muchos sectores, de muchos estratos, que por su condición étnica, racial, ¿no? Habían sido excluidos y marginados del área social, política, económica en nuestro país, ¿no? Em, este rediseño de nuestra Constitución no solamente constituyó la inclusión de otros grupos o el reconocimiento de otras culturas en nuestro país, sino la integración, la integración. Preferimos hablar más que de inclusión, de integración, porque hemos vuelto a construir juntos una nueva constitución, un nuevo, un nuevo mapa, si quieren, de relacionamiento, ¿no? Porque decir inclusivo es decir, bueno, te incluyo en lo que ya está hecho, pero no me toques lo que nos va a, a guiar. Sin embargo, lo que se hizo en Bolivia fue integrarnos de verdad, porque volvimos a construir nuevamente juntos, ¿no? Desde todos los sectores. Y aportamos a esta nueva constitución desde todas las miradas, desde todas las ópticas, desde todas las formas de pensamiento, ¿no? Más allá de hacer un nuevo pacto social, emprendimos un nuevo pacto de vida, porque no solamente esta constitución eh, involucra a los sectores sociales, sino involucra los derechos de la madre tierra, por ejemplo. ¿No? Es decir, cómo nos vamos a relacionar no solamente entre seres humanos, sino con la tierra sagrada que nos acoge y que nos vio nacer y que nos da el alimento del día a día. Entonces, la incorporación de los derechos de la madre tierra, la incorporación del concepto de lo plurinacional, la incorporación de el vivir bien, el sumacamaña, como decimos en Aymara, el sumacausa, y como decimos en quechua, nos da un panorama jurídico favorable, ¿no? Para que todos tengamos voz, voto, que tengamos la oportunidad de expresarnos tal y como somos, tal y como es nuestra cultura y nuestros modos de ser y de pensar. Entonces,
Creemos que a partir del año 2006, ¿no?, cuando ingresa el MAS y PCP y especialmente el hermano Evo Morales al gobierno, Bolivia es una nueva Bolivia. Creemos que la historia de Bolivia tiene que ser contada antes y después de Evo Morales, definitivamente, ¿no? No solamente a nivel social, económico, político, sino hay una recuperación de la dignidad, ¿no?, de nuestros pueblos. El hecho de que haya llegado una persona indígena al gobierno que ni siquiera había terminado el bachillerato, ¿no? Eh, pero además que nos haya demostrado que en estos 14 años pudo gobernar mejor que tantos que gobernaron con estudios muy importantes e incluso en Harvard y no pudieron hacer nada interesante por Bolivia. Realmente creo que nos ha devuelto el orgullo, ¿no? El orgullo eh, de ser lo que somos, ¿no? Es decir, de que alguien que no necesita tener tantos estudios para gobernar correctamente, con honestidad, con empeño, con ese trabajo, con esa intensidad, eh, ese cariño que había gobernado Evo Morales y además los logros que había logrado. Em, de ser el último país, siempre Bolivia, entre Bolivia y Haití nos disputábamos el último lugar, o quizás el primer lugar en la pobreza, en la corrupción, en la región. Hasta el año, bueno, hasta antes del golpe de Estado, hasta el año 2019 en Bolivia, logramos ser el primer país en crecimiento económico y estabilidad económica de la región, ¿no? Superando incluso a nuestros vecinos que siempre nos habían llevado a la delantera, ¿no? Como Chile, Brasil, y habíamos llegado a ser el primer país en crecimiento y en estabilidad, ¿no? A la cabeza de alguien que ni siquiera había salido bachiller, pero que nos demostró que con honestidad y con cariño hacia tu país, con ese deseo de hacer realmente cambios, eh, había logrado semejantes resultados, ¿no? Entonces, nos devolvió eh, esa ese pensamiento, ¿no?, de que no se necesita tantos títulos y estudios para hacer lo que él hizo, ¿no? Simplemente la honestidad y el cariño por el país, por la patria. Em, Hoy en día, ¿no?, ya no es una vergüenza vestir pollera en Bolivia o vestir tu traje ancestral, sino más bien un orgullo, ¿no? Porque, eh, se ha visto que alguien que viene desde abajo, ¿no?, puede ser mucho más capaz que, cualquier estudioso, gran estudioso y, con un buen apellido, con un apellido, eh, no sé, español, europeo, ¿no? Entonces, creo que algo más que solamente lo político, lo económico ha cambiado en Bolivia, ¿no? Hay una dignidad que se ha recuperado y hay un retorno a nuestra identidad también, como bolivianos, ¿no? Como aymaras, como quechuas, como cejas, como guaraníes. Y pensamos que pues eso le ha devuelto al país algo, un brillo distinto también, ¿no? Em, Bolivia definitivamente es otra Bolivia y estamos muy orgullosos de todo lo que se ha avanzado. Eh, Lamentablemente el año 2019, algunos de esos logros se han detenido y se han estancado. Incluso en alguna medida se han revertido esos avances porque, bueno, el movimiento golpista nos ha dejado nuevamente con endeudamiento, eh, se han saqueado muchos recursos, se han cambiado ciertas normas, leyes en las cuales habíamos avanzado, se ha retrocedido. Sin embargo, estamos en un proceso nuevamente de volver a, a recuperarnos y a salir adelante.
y nuevamente a volver a esa estabilidad que habíamos logrado y a ese crecimiento que habíamos logrado hasta el año 2019, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo contar de estos últimos años, ¿no? Y cómo Bolivia es otra gracias a este proceso de cambio que se ha emprendido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cecilia. Y damos paso ahora a Fausto Jarrín, de Unión por la Esperanza. Fausto. Muchas gracias, John. Primero que nada, agradecerles mucho la invitación, decirles que Unificación Comunista de España suena muy bonito, suena muy bonito. Espero que siga sonando muy fuerte. Me emociona realmente la posibilidad de que nos sentemos algún momento las izquierdas a encontrar esa unificación tan necesaria, casi obligatoria, creo yo, por cómo está el mundo, por cómo van las cosas, ¿no? Por otro lado, antes de nada, mandarles mi saludo muy cordial, muy fraterno a Berta de México, mi agradecimiento al gobierno de Andrés Manuel por el apoyo que le ha dado a los perseguidos políticos del Ecuador. Que sepa el pueblo mexicano que nosotros seremos siempre muy agradecidos de la forma valiente en la que han actuado, como actuaron con Evo, han actuado con nosotros. Tenemos una serie de compañeros que han recibido esa calidez latina tan propia de México. Muchas gracias. Mandarte un saludo, compañera, en Bolivia. Disculpa, no veo tu nombre aquí. Se ve el de tu esposo. Mándale mi saludo a tu esposo. Pero sobre todo un gran saludo y mi admiración siempre al pueblo boliviano por la forma en la que pudieron revertir la perversidad, la violencia del golpe del 19, apoyados por Almagro y por una OEA que siempre ha sido, digamos, alfombra de los intereses del imperialismo, pero en manos de Almagro realmente da vergüenza. Mi solidaridad siempre con lo que tuvieron que vivir aquel noviembre, del cual nosotros, por desgracia, también fuimos partícipes a través del gobierno de a quien denominamos el traidor, Lenín Moreno, que inclusive envió armamento a la dictadura, al golpe, ¿no? Y mi admiración por haberlo logrado tan pronto, por haber revertido tan rápido y de forma tan contundente como lo hicieron en la elección de Arce. Compañera, mi felicitación y mi agradecimiento a Bolivia, porque siempre nos indican el camino diverso, el camino pluricultural, multiétnico, que es lo que somos en Latinoamérica y que es lo que tratamos de representar nosotros acá. Gustavo, nada más que felicitar el gran triunfo del pacto, lo que implica y lo que va a implicar la llegada de Gustavo al gobierno de la hermana Colombia, pues no puedo sino pensar en esto que nos está este momento embanderando, una unificación del comunismo en España. Dice, ojalá en el mundo, porque no sé si necesariamente el comunismo, yo sí me considero tal, pero la izquierda tiene que afianzarse, tiene que unificarse y tenemos que empezar a determinar nuestras luchas, porque hay algunos logros que parece ser que ya se han solidificado y hay otras peleas que no estamos dando, compañeros, camaradas, y que creo que hay que empezar a dar. Mi país siempre fue, digamos, el hermano menor, oprimido de otros hermanos mayores oprimidos en Latinoamérica por el imperialismo. Nosotros no llegamos a tener dictaduras como las que se tuvieron que sufrir en Chile, en Argentina, en Paraguay y en otros países. La propia Bolivia, a veces ni siquiera en manos de militares, pero tuvieron que sufrir y vivir de forma personal la arbitrariedad y el abuso.
tuvimos en el 72, tuvimos en el 76 un gobierno de triunvirato militar que dio paso en el 79 a la llegada de, digamos, el primer atisbo de progresismo encabezado por Jaime Roldós Aguilera, un presidente joven, nuevo, digamos que más un nacionalista con ideas muy claras que otra cosa, pero su mandato no pudo alcanzar ni siquiera 2 años en un accidente de esos que no se terminan nunca de explicar. Él pierde la vida en un avión y le sucede un supuesto progresista que de progresista realmente ni en aquella época tenía y hoy tiene menos. Hoy es una especie de consultor particular del actual presidente de mi país, me refiero a Osvaldo Hurtado, que encabeza, digamos, el inicio de lo que mi país ha tenido que sufrir durante todos estos años, 50, 40, 30, la sucretización de la deuda, lo que hizo es destrozar la clase media del Ecuador y de ahí para abajo precarizar absolutamente todo, generar una clase alta que estaba conformada prácticamente por especuladores financieros y por alguno que otro exportador o importador, y transformar al resto de la población del Ecuador en una clase sándwich para abajo, que para no hacer de esto muy largo y no perder mucho el tiempo contándoles nuestras desgracias, solamente encontró un desfogue, encontró visos de dignidad, visos de soberanía con la llegada del proyecto político encabezado por Rafael Correa y por la famosa Revolución Ciudadana. Este proyecto político, primero que nada, inicia a través de mecanismos disruptores. Correa no presentó lista de asambleístas, su propuesta principal era la de una asamblea constituyente. Rafael Correa fue un hombre con una fortaleza personal gigantesca que además se encargó de demostrarle al país, demostrarle a los ecuatorianos que se podían cumplir las promesas de campaña después de ser un pueblo. Desgraciadamente estamos volviendo a eso y contra eso tenemos que luchar, que había sido víctima demasiadas veces de la demagogia que la hemos vivido, compañeros en México, compañeros en Colombia, compañeros en Bolivia. Ahora la estamos sufriendo todos los días en el Ecuador porque el pueblo ecuatoriano escogió un proyecto político neoliberal que, más allá de haberlo planteado en su proyecto de gobierno, a nivel comunicacional se dedicó a ofrecer un gobierno para el pueblo y desgraciadamente la gente se dejó convencer. El poder de los medios, al que ya me voy a referir en unos minutos, es un asunto que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Lo estamos sufriendo en cada uno de nuestros países, lo está sufriendo la democracia a nivel mundial. Los medios están influenciando, los medios están estafando a la democracia, sobre todo los medios internacionales corporativos y los que trabajan en los países respectivos corporativizando la información y manipulando la información. Nuestro país empieza a asumir un cambio, digamos, hasta beligerante, por usar una palabra, sin freno. Correa empieza a demostrar día tras día que es posible cumplir los primeros 100 días, los primeros 180, la Asamblea Constituyente, una demoledora mayoría en esa Asamblea Constituyente, un nuevo gobierno, una nueva constitución, una constitución que nosotros consideramos que es un ejemplo para muchos países. Le escuchaba a la compañera de Bolivia, son cosas que nosotros las planteamos en el 2008 y que las implementamos en el 2008, el famoso summa causa y los derechos de la naturaleza, la representación democrática real, una serie de avances, digamos, de índole jurídico constitucional que permitieron después efectivamente que el país, no sé si se me está escuchando bien. Sí. Ahora, perfectamente, adelante. Vi algún cambio ahí, perdón. Cosas que permitieron que el país empiece a recuperar su rumbo. Después vinieron las acciones directas de política pública. Por ejemplo, la no renovación de la base de Manta. El Ecuador tenía una base norteamericana
en una linda ciudad costera del país que se llama Manta, en la provincia de Manabí, Rafael Correa tomó la decisión de no renovar ese acuerdo. Eso transformó inmediatamente a Rafael y a su gobierno, del que me precio ser parte, en un rival, en un contrario directo del imperio. Después de eso, la decisión de no renovar ciertos contratos petroleros, de redefinir los mecanismos de contratación, de prácticamente darle un viraje inusitado a la práctica petrolera internacional, cambiar absolutamente los mecanismos de negociación, pasar del 80-20 a favor de las petroleras privadas al 80-20 en favor del Estado ecuatoriano, permitió el ingreso permanente que dio lugar a la más grande obra pública que se ha visto en la historia de mi país. Y no solo eso, ¿no? Un desarrollo sostenido, un desarrollo permanente de la infraestructura, un desarrollo sostenido y permanente de la soberanía, buscando hacernos respetar como país pequeño, pero como país digno en los diferentes foros internacionales. Correa realmente fue transformándose poco a poco en una figura muy importante en el contexto latinoamericano, junto a grandes como el mismo Evo, junto a Chávez, junto a Lula, junto a Kirchner en su momento y junto a todos los que de alguna manera encabezaron esa ola progresista que todavía la estamos añorando y que esperamos que con lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando en México, lo que acaba de pasar en Colombia, se pueda renovar, porque los pueblos cada día están menos dispuestos a dejarse abusar, a dejarse someter, y creo que tendremos a Brasil y prontamente, ojalá, tendremos también a Ecuador reenrumbando su futuro, sus posibilidades, ¿no? Pero tengo que referirme a un asunto que es obligatorio para mí, camaradas, y no es otro que el de lo que significa este término en inglés acuñado. No estoy tan de acuerdo del famoso lawfare, pero de que hemos sido víctimas de aquel, hemos sido víctimas de aquel. El Ecuador no tuvo una exagerada, digamos, implementación del famoso Plan Cóndor, que lo vivieron otros países, lo vivieron directamente Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia. Nosotros no tuvimos en esa época gobiernos que le hayan preocupado en nada al imperialismo, sobre todo al imperialismo norteamericano. Pero Correa sí se transformó en una imagen que generaba muchas preocupaciones en el Departamento de Estado y sus filiales. Así que ese mecanismo de aniquilación, porque así es como yo lo veo, es una aniquilación espiritual de la persona, de su legado, de su esfuerzo, de lo que representa en sus pueblos a través de estos esquemas perversos de persecución judicial. Ya lo implementaron en Argentina, lo implementaron en Honduras, lo implementaron en Paraguay, lo implementaron en Brasil. Sin embargo, debo decir, desde mi posición de abogado, no tanto de político, pero digamos que en este caso estoy aquí participando con ambas condiciones, pero desde mi posición de abogado, el nivel al que llevaron el perfeccionamiento de la persecución es en Ecuador, en donde se aplicó de la mejor manera. La coyuntura se prestó para esto. El trabajo casi delictivo, por no decir delictivo, de los medios de comunicación, favoreciendo el posicionamiento y el linchamiento mediático de los judicializados, lo hicieron con Evo en el golpe, permitió sentencias tan vergonzosas como la sentencia en contra de Rafael Correa, en donde se le acusa de ser autor mediato por influjo psíquico. Esta no es, no estoy yéndome al realismo mágico, no quiero ser el Gabo. Eso dice la sentencia de los jueces, camaradas. Dice que Rafael Correa irradiaba sobre sus ministros la intención de cometer hechos de corrupción. La sentencia de Rafael Correa es por influjo psíquico.
Esas son las cosas que hemos tenido nosotros que soportar en el país con un bloqueo mediático realmente abrumador. Hemos podido muy poco tener espacios como este. Así es como conocí yo a Joan hace unos años en España, en un espacio similar, aunque estuve presencial. Pero los medios ecuatorianos, sobre todo los de alto alcance, han bloqueado absolutamente todo lo que hemos tenido que vivir acá. Rafael Correa podía inscribirse para ser candidato a la vicepresidencia del país en las últimas elecciones. La sentencia ejecutoriada fue notificada horas antes para que no se pueda inscribir, para no permitirle participar ni como candidato. El Partido de la Revolución Ciudadana nos lo arrebataron con decisiones judiciales protervas y espurias. Persiguieron a nuestros compañeros de la dirigencia nacional de la Revolución Ciudadana, encarcelaron a una prefecta electa por votación popular, acusándole de rebelión contra el derecho a la resistencia. Era tan escandaloso y fue tan escandaloso y sigue siendo tan escandaloso lo que hemos tenido que vivir, que hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que otorgarnos medidas cautelares, a pesar de la innegable propensión a proteger a la derecha que tiene el corporativismo de la CIDH. Jorge Glass va 5 años preso, 2 años más de los que debería estar por garantías penitenciarias que le han venido siendo negadas de forma sistemática desde hace 2 años. La democracia, de la que estamos invitados a hablar, de la que estamos tratando de buscarle caminos, de buscarle vías, así sea esta democracia burguesa que no nos gusta mucho a todos, pero es democracia a la final y creo que a estas alturas tenemos que entenderla también, discutirla, disputarla, tratar de redefinirla. Esta democracia está siendo burlada en nuestros pueblos. Esta democracia está siendo estafada en nuestros pueblos, con golpes de Estado blandos, con persecución judicial. Lo que le han hecho a Podemos en España es un claro ejemplo de eso. La denuncia, el linchamiento mediático y luego esa denuncia no acaba en nada hasta que termine en algún escándalo como el que acabamos de ser testigos hace poco más de 2 semanas respecto de Pablo Iglesias. Así estamos viviendo en el Ecuador, vamos viviendo 5 años de eso y creo que las izquierdas tenemos la obligación de empezar a discutir cómo vamos a enfrentar el poder de los medios, que ya no pasa por ser el derecho a la libertad de información o el derecho a la libertad de expresión o la libertad de comunicación, porque se ha transformado en el derecho al libertinaje de la difamación. Y a veces, por diferencias políticas entre las propias izquierdas, estamos aplaudiendo o estamos permitiendo que estas cosas pasen con nuestros propios opositores, hasta cuando nos llega a nosotros, compañeros, y creo que es muy necesario que empecemos a discutir de esto, porque esto, al menos acá en el Ecuador, ha trastocado toda nuestra historia democrática en los últimos 5 años y seguimos siendo víctimas de esta persecución. Se nos acusa de cualquier cosa, los medios se encargan de expandir esta información y luego terminamos en la fiscalía procesados y muchas veces perseguidos. Así que les invito a que este sea un tema de reflexión, a que este sea un tema de discusión y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última intervención. Gustavo Triana, secretario general de Dignidad. Adelante, Gustavo. Bueno, en primer lugar, un saludo muy cordial a Cecilia, a Berta, a Fausto, mis compañeros de panel. Para mí es un gran honor estar con personas tan representativas de la lucha nacionalista y democrática en América Latina y particularmente en esos procesos tan admirables de Bolivia, Ecuador y México. Lo dije de sur a norte, todavía no expreso la simpatía, en particular el escalafón de simpatía y agradecerle a la Unificación Comunista de España por intermedio de Joanen, a toda su dirección,
habernos invitado nuevamente a participar en su escuela de cuadros de verano. Y más pues con la particularidad de que está en el marco de la celebración de los 50 años de esta organización tan importante para España y para los trabajadores del mundo, para los partidos y los movimientos que depositamos toda la confianza del futuro de la humanidad, de la tierra, de la especie, en los trabajadores del mundo. Es un honor estar con ustedes. Como se trata de sintetizar o marcar algunos hitos de nuestros propios países, a enriquecer esta lucha por la democracia sobre la base de los últimos 50 años, pues me voy a atrever a priorizar unas 4 cosas muy puntuales. Pero para hablar de los 50, sin dejar de recordar de que nosotros llevamos ya 120 años con la coyunda del gobierno imperialista de Estados Unidos encima. Nosotros llevamos 120 años desde la separación tramposa del departamento de Panamá, que nosotros adentro le decimos es el robo de Panamá y su canal interoceánico. Dependiendo de Estados Unidos y con ello tirados al atraso, al subdesarrollo, siendo de manera precisa una neocolonia del gobierno imperialista de Estados Unidos. Pero hablamos de los últimos 50. Pensaría que lo que vale resaltar en los últimos 50 de mucha incidencia en nuestro país es lo siguiente. Primero, en los últimos 50 años se da un asunto que va a marcarnos mucho en América Latina y particularmente a nosotros los colombianos. El cese de la posibilidad de disputa, el cese del pulso entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas por el control del planeta con Estados Unidos, provoca en Colombia y en América Latina un fortalecimiento de Estados Unidos, un repunte de Estados Unidos, la caída pues de la empresa expansionista de la Unión Soviética le da un desahogo a Estados Unidos y Estados Unidos aprieta la tuerca sobre América Latina y ese apretón de tuerca es toda esta política neoliberal y de libre comercio que nos han impuesto a partir de fundamentalmente de finales de la década del 80, pero muy agudizada a partir del 90 con el Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, el intento de imponer el ALCA en toda América Latina y para nosotros el inicio de unas negociaciones que nos han impuesto 2 tratados supremamente onerosos para Colombia y para nuestra economía, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ambos de corte neocolonial, ambos vulneran la soberanía nacional de Colombia, ambos tienen como propósito apoderarse del mercado interno colombiano, llenarnos de sus excedentes agrícolas a costa de que se quiebre la producción industrial agraria y la producción campesina, que es la que más rápidamente se aniquila con este tipo de tratados, de que nos hayan acabado la pequeña base industrial que había en Colombia. Aquí llegó a haber 4 ensambladoras automotrices, unas 7 siderúrgicas, una industria textil que era capaz de abastecer el 70-80% de las necesidades de confecciones en Colombia. Igualmente en calzado, en cuero, en otras cosas, algo de industria farmacéutica, todo ha sido aplastado porque en general este periodo de hegemonía mundial de Estados Unidos lo que ha hecho es que aumente el saqueo sobre el trabajo y el ahorro de las naciones que están bajo su sometimiento, bajo su yugo.
para nosotros, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la producción nacional ha sido aniquilada, la deuda externa ha aumentado, pues por supuesto estamos sometidos a ser un país exportador de materias primas, de materias energéticas, de algunos minerales. Somos un país básicamente que entre carbón, petróleo y algunos minerales, oro, cobre, representan el 40% de nuestras exportaciones. El resto, pues son productos tropicales, café, banano, y de hecho no exportamos nada manufacturado, no exportamos productos agrícolas con valor agregado. Es pues el viejo cuento que se echa en todas partes sobre Ecuador, ¿no? El mejor cacao del mundo para importar las chocolatinas de Suiza, de Italia o de Europa. Pues entonces no agregamos nada, nuestras exportaciones son ya tratado de libre comercio. Esos son asignaciones que nos ha hecho el imperialismo de productos y materias primas. El Tratado de Libre Comercio lo necesitan ellos es para mandarnos sus excedentes agrícolas, para vulnerar nuestra soberanía alimentaria, para aniquilar nuestra producción manufacturera, para imponernos nuevas condiciones en materia de deuda externa, en materia de capitales, en materia de contrataciones, de la contratación estatal, porque estos tratados de libre comercio vulneran absolutamente todo. Eso no se queda un aspecto de la vida económica nacional e incluso de la vida jurídica que no la toquen ellos. ¿Cómo dirimir los conflictos? Lo estipula el Tratado de Libre Comercio. Estipula la contratación, las regalías, el movimiento de capitales, todo en absoluto. Y eso ha llevado a que nosotros en este momento tengamos perdida la soberanía alimentaria en importaciones de alimentos que básicamente vienen de Estados Unidos, Canadá y algo de la Unión Europea, que tengamos una exorbitante deuda externa de 174.000 millones de dólares, es el equivalente al 50% del Producto Interno Bruto. Las obligaciones de deuda nuestras copan cada año el 25% del presupuesto general de la nación. Del trabajo de los colombianos hay que dedicar cada año una cuarta parte, el 25%, a las obligaciones de deuda, por encima pues de las necesidades de educación, de salud, de infraestructura, etcétera. Así no hay desarrollo posible. Pero además tenemos una situación, una balanza comercial totalmente desfavorable que para este año va a estar por alrededor del 16% por 16.000 millones de dólares de descuadre entre las importaciones frente a las exportaciones, con un descuadre inmenso también en la balanza de pagos por todo este problema de las obligaciones de deuda, un desempleo real del 17%, aun cuando el Estado diga que es del 12% solamente, una pobreza de 42%, nosotros tenemos 20 millones de colombianos en situación de pobreza, estamos pues ahora el papel que antes señalaban de Bolivia es el que nosotros ocupamos, disputando con Haití la pobreza en América Latina. Una informalidad tremenda, acá el 60% de la población vive del rebusque, de vendedores ambulantes, de oficios pues que ninguno produce riqueza, ninguno genera riqueza. Es la informalidad total. Producto de toda esta forma de relacionarnos con Estados Unidos. Las cosas no apuntan a mejorar, por el contrario,
este problema de la deuda, estos tratados de libre comercio, pero recientes sucesos como el ingreso de Colombia a la OCDE, que hace que tengamos que seguir el recetario de la OCDE, adicional al del Fondo Monetario Internacional, al del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, somos sujetos, pues, de todas las imposiciones que estos organismos del capital financiero internacional y principalmente la banca norteamericana nos impongan. Hace que cualquier posibilidad de repunte sea imposible. Pero hay cosas más escandalosas recientes. Fuera de la OCDE, es por la vía de la invitación especial, la entrada de Colombia a la OTAN, que es muy grave. Colombia ha sido invitado especial, ha sido incluido como miembro honorario de la OTAN, y ya estamos, pues, de hecho, la política de los gobiernos de Colombia en estos últimos 120 años ha sido de total postración a los intereses de la política exterior de Estados Unidos, de apoyar todas las andanzas, todas las aventuras imperialistas de Estados Unidos. Colombia apoyó la invasión de Irak, Colombia apoyó la intervención en Siria, apoyó la invasión y el asesinato del presidente de Libia. Colombia es una apéndice de la política exterior de Estados Unidos, pero ya esta metida directa a la OTAN nos pone en situaciones como estas. Estamos involucrados en lo de Ucrania. Colombia va a mandar a sus militares a instruir desminado en Ucrania. Es decir, de hecho ya se está metiendo físicamente en esa guerra. Y está metiéndose físicamente en la guerra de ¿cómo? De peón de brega de Estados Unidos y de la OTAN, que son las dos principales amenazas de la paz mundial. Estas andanzas guerreristas de Estados Unidos apoyándose en la OTAN. Y en general, en las cosas de América, Colombia está muy amarrado al TIAR, a las decisiones que Estados Unidos tome en materia de defensa y en materia de la preparación de los ejércitos del continente. El ejército de Colombia es un ejército de los más adelantados de la Escuela del Comando Sur de Estados Unidos. La policía de Colombia es una de las más adelantadas en el combate de los narcóticos. Aquí no hay ni pizca de soberanía en el tratamiento de los narcóticos, como sí en un gran ejemplo lo ha hecho Bolivia, tener una política soberana de control y combate de los narcóticos, de que haya sido el Estado el que allí regula y controla, pues, la siembra de la coca y sus fines de utilización industrial y medicinal, sin la injerencia de Estados Unidos, ¿cierto? Pero acá, por el contrario, la policía colombiana es la más adelantada en aplicar los recetarios de Estados Unidos en materia de narcóticos, que todos parten de que Estados Unidos no controla el consumo. Y mientras no se controle el consumo, lo que va a haber es tráfico de narcóticos sobre la base de que Estados Unidos alimenta sus circuitos financieros con la plata de los narcóticos, que todos sabemos que no es pequeña. Y entonces, tanto México como Colombia, que son los dos países tal vez más azotados por la violencia del narcotráfico, ponemos los muertos, ¿cierto? Mientras que los circuitos financieros de Estados Unidos se surten de esos dineros y Estados Unidos no hace nada por controlar el consumo, que es el problema, y que es un problema de salud pública, que es un problema de educación, pero a nosotros se nos imponen todas estas medidas que en últimas tienen un fin. Es que sobre pretexto de los narcóticos, Estados Unidos interviene militarmente en todo el continente. Sobre pretexto del combate a las drogas, por las tierras de América Latina andan los agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, la justicia norteamericana,
Los criminales de Colombia no los juzgamos los colombianos, no los juzga la justicia nacional, no reparan a las víctimas, no rinden cuenta de sus crímenes en Colombia, sino en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que importa es qué plata entregan, qué rutas entregan, qué información le dan a Estados Unidos. Es muy grave. Eso aparece como algo marginal. Este problema de los narcóticos es una manera de asuntos internos de los países del continente. Bueno, pero pasemos a otra cosa importante estos 50 años y si no, no alcanza el tiempo. Pensamos que en estos 50 años nos ha ocurrido... Si puedes ir acabando porque nos queda poco tiempo. Vale. Si hay otra cosa importante en estos 50 años de experiencia para nosotros en Colombia, es que también ha quedado demostrado algo muy importante. No ha sido opción en este periodo de los últimos 50 años la vía armada a las transformaciones sociales y democráticas en el continente. Las guerrillas, todo el experimento guerrillero fracasó, ninguno se consolidó, ninguno llegó al poder, se volvieron un pretexto para la intervención norteamericana, se volvieron un pretexto para estas dictaduras y toda esta antidemocracia. Afortunadamente en el continente hay todo un proceso de búsqueda de paz, de lucha democrática, de movilización mediante la lucha política electoral, que por el contrario, ahí pongo otro hito, ha dado una demostración clave. Lo que puede sacar al continente del atraso y zafarlo de la coyunda de Estados Unidos es que logremos la unidad de todas las clases sociales antiimperialistas por luchar por soberanía y democracia. Y ahí están ejemplos valiosos, el triunfo del MAS en Bolivia y las realizaciones reales de soberanía de Bolivia, de bienestar económico de Bolivia, los pasos avanzados que se dieron en Ecuador en materia de deuda externa, en materia de soberanía energética y en materia de protección de la producción agraria campesina de Ecuador. Son señales de que los gobiernos democráticos pueden alcanzar transformaciones importantes, zafarse de las políticas del imperialismo y en unidades nacionales importantes de los sectores democráticos alcanzar un golpe. Termino con esto, debo dar una explicación. Nuestro partido, que participó en la coalición Centro Esperanza, que aquí señalaron, tuvo unos buenos resultados electorales, cerca de 20 congresistas y tiene una buena representación en alcaldías del país. Nuestro partido dentro de esa coalición dejó en libertad en la votación para la presidencia de la República en la segunda vuelta. Nosotros actualmente estamos declarados en independencia frente al gobierno de Gustavo Petro. Esperamos que sus anuncios marchen por buen camino, pero mostramos gran preocupación. Primero, con quien ha hecho las mayorías en el Congreso. Las mayorías en el Congreso, que hoy son casi de 80 contra 22, las ha logrado en alianza con César Gaviria, que es un jefe clave de la política neoliberal en América Latina, 2 veces presidente de la OEA, con Juan Manuel Santos, que también es pro-norteamericano a más no poder, con Samper y con el Partido Liberal, que es de una oscura trayectoria en Colombia. Tenemos reserva en ese asunto, tenemos reserva en su primera reunión con Biden. Biden ha dicho que la agenda que va a priorizar es narcóticos, paz y calentamiento global. Biden hablando de calentamiento global cuando hoy Estados Unidos está convertido en el primer productor mundial de petróleo, de gas y el tercero de carbón, y tiene el control mundial del comercio de los combustibles fósiles. Pensamos que eso nos hace mantenernos en reserva, en espera. Mantendremos una posición de independencia, apoyaremos todo paso adelante que vaya a cortar esta dependencia de Estados Unidos. Hay un anuncio de revisar los tratados de libre comercio, lo saludamos, nos meteríamos profundamente a esa lucha y mantendremos pues una expectativa en cada punto que se vaya proponiendo para apoyar lo avanzado
y para censurar y advertir sobre las cosas que vayan a seguir permitiendo que Estados Unidos nos tenga como neocolonia. Espero haber resumido pues rápidamente el asunto. Gracias, Gustavo. Bueno, como sabéis, nos va a dar tiempo a una o dos preguntas, no nos va a dar tiempo para más. Vamos a estirar todo lo que podamos, pero tenemos el tiempo muy ajustado. Entonces, sí que pediría, en este caso, a los invitados que vamos a intentar que las preguntas sean súper concisas y que las respuestas, si las podéis dar en un minuto mejor que en dos, extraordinario. De forma que si en vez de dos preguntas se pueden hacer tres, genial. Entonces, si hay palabras para las preguntas. Hombre, si no hay ninguna, ya sé que os estáis. Romper el hielo. Vale, Pastora. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia. ¿Escucháis cuando interviene la compañera? ¿No? Sí. Sí, vale. Muy bien. Bueno, en primer lugar, creo que nos tenemos que felicitar por la presencia y agradecer la presencia de los compañeros y camaradas. Y bueno, la pregunta es para el compañero Fausto Jarrín. Ecuador ha sido escenario de luchas sociales intensas contra los gobiernos antipopulares de la derecha y pro-norteamericanos, tanto de Lenín Moreno como del banquero Lasso. En las últimas 3 semanas también ha habido movilizaciones que además se han culminado con un éxito del movimiento indígena, y aunque Lasso no se ha sentado en la mesa de negociaciones con la Confederación de Naciones Indígenas, la CONAI, esta sí que ha conseguido buena parte de sus demandas, ¿no? Entre otras, creo que es la bajada del precio del combustible. Y la pregunta es, ¿cómo valoras tú esta movilización? Y si piensas que hay ahora mismo mejores condiciones con el liderazgo del indígena Iza para un entendimiento mayor entre la coalición Túnez y la CONAI. Gracias. Respondo. Muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Viene muy al lugar para lo que estamos viviendo actualmente. Las jornadas de movilización popular que mi país vivió durante el mes de junio, creería yo que, si bien es cierto, nacen impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, acá terminan siendo, digamos, robustecidas, terminan siendo generadas también desde los errores políticos y la prepotencia del gobierno nacional. A Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, cuando transcurría apenas el primer día de movilización, que además era una movilización que se circunscribió a sus comunidades indígenas, lo encarcelan de forma ilegal, lo trasladan de una provincia a otra, le formulan cargos por algo que no estaba haciendo, permanece retenido en una base aérea militar, violando todas sus garantías y sus derechos, y esto generó, digamos, la exacerbación de un pueblo ecuatoriano que está realmente pasando por situaciones muy complejas de crisis económica y social, producto de la inseguridad que también estamos viviendo actualmente, ¿no? Después de haber sido un país con los índices de combate contra la delincuencia más altos o entre los más altos de la región, hemos vuelto a encabezar las listas de países más violentos. Eso generó un levantamiento de estudiantes, médicos
trabajadores del transporte. Es decir, el gobierno a través de su política pública mantiene al Ecuador en completa zozobra, permanente zozobra, y el riesgo de un levantamiento popular es permanente y es inminente. Leonidas Issa viene a este escenario a ser una figura renovada, una figura más joven, más transparente, creo yo, que se diferencia de antiguas dirigencias de la Organización Indígena del Ecuador, porque creo yo, al menos esto lo digo a título personal, no ha ingresado en esta dicotomía perversa en la que nos han llevado a los ecuatorianos los últimos años del anticorreísmo y el correísmo. Creo que Issa tiene una puerta más abierta, no completamente, hay mucha resistencia en cierto sector de la base de la CONAIE, pero tiene una puerta abierta a mantener un diálogo más cordial con los otros sectores de la izquierda, incluidos nosotros, y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a eso. En la Asamblea Nacional hemos votado juntos en varios asuntos, estamos coordinando una agenda común, entonces creo que la respuesta sería afirmativa. Hay muchas posibilidades de que haya un diálogo más profundo, más real, con la verdad de lado y lado para poder solventar inclusive viejas heridas, pero con una posibilidad auspiciosa realmente, y lo digo yo con emoción también. Gracias, Fausto. Preguntas. Sí. Adelante. Rápido. Tiene que pasar rápido, porque se nos da el tiempo. Bueno, primero, escucharles. Más fuerte. Mi pregunta va dirigida a los 4 invitados. No se escucha, perdón que les corte, no escucho, mil disculpas. Bueno, mi pregunta va dirigida a los 4 invitados. En los últimos años han ocurrido muchas cosas en Iberoamérica, muy buenas para la lucha de los pueblos. Y para el continente, para que el continente siga ganando autonomía respecto al imperio, me refiero a la victoria de Pedro Castillo en Perú, a Xiomara Castro en Honduras, a Bori en Chile, a Pedro en Colombia y quizás, como todos esperamos en unos meses, a Lula en Brasil. La pregunta es, ¿cómo valoráis esta oleada progresista en el continente hispano? Sí, a ver, bueno, yo me sumo lo primero que nada al agradecimiento y a la que ha hecho Pastora, pero era por añadir sobre lo que él plantea, porque yo tenía la misma pregunta. O sea, nosotros estamos aquí en esta escuela valorando 50 años que han cambiado el mundo. Luego 50 años que han cambiado España, 50 años de nuestro partido. Pero en los 50 años que han cambiado el mundo, lo que hemos valorado es los pueblos hemos avanzado de manera incontestable y en Iberoamérica es apabullante. Hace 50 años, en el 73, Pinochet, los militares argentinos, el Plan Cóndor, o sea, toda Sudamérica plagada de dictaduras fascistas impuestas por Estados Unidos. Ahora, como Fausto sobre todo se ha referido al Laufar, a los golpes que efectivamente han dado en Colombia, en Ecuador, en Brasil, pero perdón, Bolivia, quería decir Bolivia, gracias. Pero ya no pueden hacer lo que hacían, ya no pueden hacer lo que hacían en el 72. Hemos avanzado muchísimo, habéis avanzado particularmente en México, en todas partes, incluido Colombia, aunque Gustavo se queje de la situación, pero en todas partes, aunque den giros, aunque en un momento determinado, como ha dicho Fausto, en Ecuador se haya ido un paso hacia atrás, en Bolivia se fue un paso hacia atrás, pero inmediatamente el pueblo lo ha retomado. Entonces era preguntar si vosotros veis la situación igual. Los pueblos avanzamos, el imperio retrocede y es una tendencia imparable en cada uno de vuestros países y en todo el continente.
y contestar en el orden que como consideréis. Empezamos como antes. Berta, adelante, Berta. Simplemente ratificar lo que dice Sara. Efectivamente, los pueblos avanzamos y el poder imperial retrocede. Creo que la gran esperanza para nuestro continente, para América Latina particularmente, está en lo que ya hemos logrado y en lo que viene por delante. Esta posibilidad de que en varios países como Brasil se recupere la democracia y el rumbo hacia un cambio en favor de la gente, pues es muy, muy importante. Evidentemente que tenemos al frente el reto de que también en los países donde hemos avanzado en la democracia económica, política, social, haya retrocesos, los golpes blandos o incluso los golpes duros están a la puerta de la casa. La oligarquía, la derecha, los conservadores no están cruzados de brazos, están organizando y están al acecho de volver al poder. Creo que esta realidad es para todos, está presente y que la unidad entre nuestros movimientos, nuestras organizaciones, es hoy un imperativo en América Latina y en toda Iberoamérica. Esa sería, por lo pronto, la gran tarea que tenemos al frente, cómo defender nuestros avances a partir de una unidad real entre nosotros. Lo que planteaba el compañero Fausto de lo que no hemos hecho, por ejemplo, el reto que representa el poder de los medios de comunicación social masivos, el poder de los medios que controlan la información en nuestros países y en el mundo, es una cuestión central. Cómo ir caminando de poco a poco y finalmente en una estrategia que nos congregue a todos. Gracias. Cecilia, si quieres contestar, lo digo por hacer el orden de antes. Si no... Sí. Sí, pienso que definitivamente nosotros pensamos que este proceso de cambio es irreversible, ¿no? Irreversible. No solo en Bolivia, sino en toda la región. También pienso que es un factor preponderante que tenemos en contra son los medios de comunicación. Definitivamente en Bolivia siguen en manos de la derecha, de personas que siempre están al servicio, ¿no? del imperio, de desprestigiar los movimientos sociales, principalmente indígenas, de desprestigiar a Evo Morales, lo hacen día a día en Bolivia. El factor que siempre ha pesado en Bolivia para que seamos presa, ¿no? de los intereses del imperio, que es la cantidad de recursos que tenemos, la importancia, ¿no? de los recursos que tiene Bolivia hoy en día más que nunca, porque Bolivia es el productor más grande, o el poseedor, digamos, más importante de litio en el mundo. El 60% de las reservas de litio del mundo están en Bolivia, ¿no? De explotar como te da la gana, y aquí nosotros nos hacemos cargo de nuestros recursos. Es el único que le ha hecho un frente y le ha puesto un alto a esto, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que este cambio es irreversible. La conciencia del pueblo, pienso que ya no va a permitir, ¿no? que esto ocurra. Espero realmente en lo más profundo
que esto no vuelva a ocurrir, que no volvamos a permitir esa injerencia, esa manipulación, ¿no? Lo único que también nos queda es unificar, como decía Berta, unificar los movimientos, que el movimiento social y el movimiento indígena, por ejemplo, en Bolivia, puedan unificarse, ¿no? Podamos encontrar puntos de más que nos diferencian, que nos unifiquen, ¿no? Para realmente hacerle un alto a esa injerencia permanente, ¿no? Entonces, pero sí tengo mucha esperanza de lo que va a ocurrir, por ejemplo, en Brasil en los próximos meses, ¿no? Octubre ya estamos esperando con ansias, porque con lo que ha ocurrido en Colombia, en Perú, ¿no? Realmente hay mucha esperanza, hay mucha esperanza. Y si Brasil más hace retornar a Lula, creo que son muy buenos vientos que van a soplar en la región. Tenemos mucha confianza en lo que va a ocurrir en Ecuador también, que finalmente se pueda de ese retroceso volver a retomar el cambio que se había emprendido. Y bueno, sí, definitivamente el medio, el camino es la unificación y tal vez el retomar los medios de comunicación, ¿no? Para articularnos, para unificarnos más que para dividirnos, porque lo que está haciendo en Bolivia, la estrategia de los medios de comunicación en Bolivia es dividir al movimiento, ¿no? Es silenciosamente, es resquebrajarnos, es dividirnos, es enemistarnos, es impedir que vuelva Evo Morales, es dañar la imagen de Evo Morales y a partir de eso dividir al movimiento, al proceso de cambio. Entonces esperamos que Cecilia, si te parece que... Sí. No, sí, es que que esto vamos con... prosiga. Sí, adelante. Sí, no, disculpa Cecilia, es que vamos con el tiempo bastante ajustado. Fausto y luego Gustavo. Gracias, Jonen. Voy a coincidir, porque coincido. Hay procesos de lucha popular que ya tienen sembradas sus simientes, pero yo sí creo que tampoco podemos perder de vista el resurgimiento de las extremas, ¿no? Y a mí me preocupa lo que veo en Europa, lo veo desde lejos, pero lo veo. Me preocupa mucho el resurgimiento de movimientos filofascistas. En América estamos viviendo lo mismo. Hay que ver el discurso neoliberal extremo que tiene la oposición en Argentina, algunos sectores de la oposición en Chile, en Colombia lo propio. Y por eso yo me ratifico, hay que plantearse la necesidad de mantener las alertas muy en alto de cómo se está manejando la manipulación mediática de la situación de nuestros países, porque no nos podemos descuidar, no solo porque podría haber riesgo para lo que hemos logrado como movimientos sociales, como lucha popular, sino porque hay un riesgo real de que se nos empiece a pretender hasta desaparecer. Acá en el Ecuador tenemos ya discursos que hablan de desaparecer al correísmo, es decir, no perdamos tampoco de vista el enemigo que tenemos siempre y es el que pretende instalar una sola vía, aunque sea por la fuerza. Creo que debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos cerca y acercarnos más, como decía Berta, como decimos acá, porque no hay otra forma de ser fuertes que estando unidos. Gracias, compañeros. Gracias. Gustavo. Voy contra el cronómetro. Yo creo que comparto con los compañeros panelistas que es de alegría que hemos avanzado, que hay cosas muy buenas en el horizonte en materia de democracia y de recuperación de la soberanía de las naciones, la soberanía energética de México, la sustitución de importaciones de México, las realizaciones concretas de los gobiernos en Bolivia hacia una real independencia de ese país. De hecho, la economía menos golpeada por inflación actualmente en América Latina es Bolivia y tiene solo dos explicaciones. El Banco Central Boliviano interviene en el mercado de dólares desobedeciendo a Estados Unidos y el gobierno boliviano compra cosechas campesinas también desobedeciendo el libre comercio y el neoliberalismo. Esos son avances concretos, precisos,
pero nosotros también debemos tener, como dijo Berta, en medio de la alegría y los avances y que Estados Unidos está decayendo, tener este cuidado. Las comunicaciones engañan y confunden. En América hay una tendencia peligrosa para el movimiento democrático y avanzado. Es creer que hay diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que Trump es más malo que Biden. Y ha habido gobiernos demócratas de Estados Unidos como el de Obama que han invadido más países que los republicanos. Y si hoy nos paramos en el cuero de Biden, Biden está siendo una amenaza más grave para la paz mundial que lo que fue Trump. Entonces, una cosa que tenemos que hacer en América Latina es intercambiar entre nosotros, entre los partidos nacionalistas, entre los partidos democráticos avanzados, entre los patriotas del continente, intercambiar experiencias, intercambiar análisis y creer que es prioritario que la democracia, que es el motivo de este panel, tiene que ir acompasada con la soberanía económica de las naciones. No pueden haber democracia si no hay soberanía económica de las naciones. Eso tiene que ir de la mano y también tiene que ir de la mano para nosotros los de América Latina, que todo paso que demos contribuya a la paz mundial. Todo gobierno que se considere progresista en América Latina tiene que zafarse de la coyunda de la OEA, tiene que intentar, como en buen momento lo ha hecho, por ejemplo, López Obrador, lo ha hecho Evo Morales, López Obrador con hacer un foro como el de Puebla, que se salga de esa unanimidad de la OEA, como se ha intentado en el pasado con el foro de Sao Paulo, pero tiene que haber conciencia en el continente que realmente no es que tengamos fobia a los americanos de ninguna manera. El pueblo americano es un pueblo ejemplar en el mundo, es un pueblo hermano, pero el gobierno imperialista de Estados Unidos es imperialista y lo dirigen los dos partidos, el demócrata y el republicano. Por eso nuestra prevención aquí en Colombia y este criterio que algunos me dicen que explique bien por qué la independencia, es porque a nosotros nos duele muy mal Biden metido en los asuntos de Colombia. Muchas gracias. Tenemos que cortar aquí. En primer lugar, agradecer a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a Berta, a Cecilia, a Fausto, a Gustavo. Queremos que sepáis que por lo menos habían 2 o 3 preguntas para cada uno de vosotros, no solo preparadas, sino pidiéndose. Y por eso queremos trasladaros la determinación, el deseo de poder empezar a pensar ya en la segunda cita. ¿Cuál es el segundo debate que podemos tener? Dudamos si hacer una ponencia, un debate con 4 y no iba a dar tiempo a hacer más preguntas, pero visto el resultado, creo que es no solo un acierto extraordinario por el contenido, por lo que hemos aprendido, sino porque tengo que decir, y seguro que lo compartís conmigo, que es un gusto no solo escucharos, sino ver la forma de apoyaros, de la sintonía, incluso los gestos de las intervenciones de cada uno de vosotros respecto al resto. Fortalece la unidad y fortalece la unidad de la lucha iberoamericana. Y humildemente nos ofrecemos para eso que planteaba Gustavo o que planteaba Fausto, para poder facilitar y al mismo tiempo humildemente aprender de un próximo encuentro donde podamos continuar este debate. Dile que nos sentimos profundamente unidos con los 4 a la vez. Dilo tú. Dilo tú. Mirad, yo soy del Comité Ejecutivo de Unificación Comunista de España. Nos sentimos profundamente unidos con los 4 y con cada uno. Y os agradecemos profundamente, primero, vuestra presencia, segundo, vuestro tiempo y principalmente vuestro pensamiento. Gracias. Gracias y gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adelante el proceso de cambio irreversible e incontenible. Gustavo, muchas gracias por esa foto de Emiliano Zapata que tiene detrás de usted. Soy un reconocimiento. Tengo todo y tengo las Adelitas también en el tren, todo. Algún día intercambiamos de México. Gracias. Un abrazo a todos. A todos. Mucho gusto, mucho gusto. Un honor.